Susana, su novela es un thriller en estado puro y me gustaría saber cómo se compone una novela así, un puzzle con unas piezas tan difíciles de componer. A ver, yo creo que la intriga, que es el componente fuerte, en realidad es un factor que tiene que estar en todas las novelas. O sea, aunque sean de lo que sean, ¿no? Del tema que sea, de ciencia ficción, novelas románticas, si no hay intriga, no hay novela, porque la intriga es lo que te hace mover, lo que te mueve la curiosidad, lo que te despierta las ganas de saber más, ¿no? Lo que nos despierta cuando leemos, ¿no? A mí como lectora me gusta que además de la intriga de qué pasó, de cuándo, de cómo, de todo eso, haya ese factor emocional, ¿no? De pasión, de emoción, de interés por los personajes, de amor a los personajes, por lo que les pueda pasar, por lo que les pueda ocurrir, ¿no? Entonces, cuando se une el thriller, la intriga, con ese factor de los personajes, entonces ese es el poder maravilloso de los libros, esa emoción es la que yo he querido transmitir, ¿no? Parte de los protagonistas son niños y me llama mucho la atención que diferencias el mundo infantil de cómo piensan los niños del adulto. Claro, porque la historia transcurre en dos momentos, digamos, los hechos suceden en el verano del 79, entonces ahí ocurre algo tremendo y bueno, y luego nos trasladamos a 25 años después, ¿no? Entonces, en ese verano del 79 desaparecen dos niños y una niña. La niña es encontrada a la mañana siguiente, pero los niños no. Entonces, 25 años después, Blanca, que es la protagonista y es la que cuenta la historia en primera persona, recibe una llamada de un periodista y le dice pues eso, que aparecieron unos restos óseos de niños en un yacimiento arqueológico, ¿no? En unas ruinas. Entonces eso la deja en shock porque ella ha tratado de silenciar la voz de esa niña que sobrevivió a lo que sucedió, fuera lo que fuese, ¿no? Ese verano del 79. Entonces esos son los dos planos temporales, 79 y 2004, ¿no? En la novela se vuelve a ambientar en Galicia, que es un escenario que ya ha utilizado en otras de sus novelas. No muchas, pero sí, en algunas. ¿Qué tiene esta tierra para atrapar tanto? Bueno, yo creo que por una parte el paisaje, el escenario es imponente. Además esto ocurre en una zona de frontera entre Galicia y Portugal, que es el estuario del Miño, ¿no? En las fronteras siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, por una parte, es una costa muy atlántica, ¿no? En ese sentido, con mucho entrante, saliente, olas, resaca, corrientes, islotes, escondrijos, ¿no? Y un poco la novela también es una manera de ir entrando y saliendo, de ir recorriendo escondrijos, de ir descubriendo algo a lo que no es posible llegar en una línea recta, a lo que hay que ir dando un rodeo. Y en este sentido el entorno, el paisaje, Galicia, me venía muy bien porque me parecía el lugar. Es que esta historia es muy atlántica, ¿no? Yo creo que tiene ese punto, ¿no? Muy atlántico. También llama la atención el título del libro, que es Nada que perder. ¿Qué significa dentro del contexto de la novela? A ver, el título viene de un poema que a mí me gusta mucho de Elizabeth Bishop, que es El arte de perder, ¿no? Entonces ella dice algo que es verdad, que empezamos a perder desde muy pronto, casi desde que nacemos, ¿no? Perdemos cosas, perdemos juguetes, perdemos lugares, perdemos personas queridas, perdemos la inocencia, perdemos la infancia, perdemos un reino que nos ha pertenecido, pero sí es la vida. De alguna forma hay que acostumbrarse, ¿no? Es decir, de eso va la vida y de eso va la novela, de perder, pero también de cómo nos las apañamos para salir adelante, ¿no? Eso es un poco el espíritu de la novela, por eso pensé que ese sería un buen título, ¿no? También hay otros aspectos de la novela que me gustaría destacar, como el tratamiento que hace de los medios de comunicación a la hora de abordar un tema tan delicado como es un asesinato de unos niños. Claro. Y también con la persona de uno de los protagonistas, de Luis Lobo, que es periodista, que está investigando todo el caso, y me gustaría saber cómo ha sido ese tratamiento y cómo
cómo lo has abordado. Sí, bueno, es un poco para marcar también una diferencia, porque casi todas las novelas, de todos los thrillers, son un poco policiales. Hay un policía, un detective, guardia civil, tal. En este caso me gustaba darle el protagonismo a un periodista, ¿no? Un periodista de local, un periodista de calle. El periodismo de investigación me interesa, además pues es un mundo que yo conozco mejor, que he vivido entre periodistas toda mi vida, ¿no? Entonces me gustaba darle ese punto, y también un caso que, pues, precisamente porque estaba prescrito hace 25 años, pues la policía o la Guardia Civil no se iba a ocupar de él. Entonces esta obsesión del periodista, ¿no? que persigue y que va preguntando y que va atando cabos y que va haciendo entrevistas y que va desenredando la madeja, ¿no? Me daba mucho juego, ¿no? Y en segundo lugar también se habla mucho, bueno, lo que hemos tratado antes de Galicia, de esa comunidad profunda, como costumbres que ya están arraigadas en los vecinos, en el entorno rural, que también salen a relucir, sobre todo porque dices que hay como un pacto de silencio entre la localidad donde ocurre el asesinato, en los que no se dan pistas sobre lo que pudo pasar en el caso, y aísla un poquito a la protagonista. A ver, yo creo que todos los universos cerrados, ¿no? Un pueblo pequeño, una familia, entre cuatro paredes, ahí pasa todo, o sea, ahí puede pasar de todo, ¿no? Esos universos cerrados donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién, donde los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y donde hay como eso que comentabas, ¿no? Esa especie de pacto de silencio, digamos que desde el punto de vista narrativo da muchísimo juego, ¿no? Porque a mí me permiten hacer que el lector vaya, es una cosa que me gusta, que vaya atando cabos por su cuenta, no por lo que yo digo, sino por cómo hablan los personajes, por lo que dicen, que vaya estableciendo sus sospechas, sus apuestas, sus preocupaciones. Es decir, es una forma de implicar al lector, ¿no? en una lectura activa de la novela. Un aspecto más que también me llamó la atención es que a veces hace referencia a la mitología de Galicia, que es muy rica. Que está muy arraigada ahí. Sí, y por desgracia no se conoce mucho a nivel nacional. Bueno, en Galicia hay un culto a los antepasados muy fuerte. Hay, hay unos restos óseos que aparecen en un yacimiento muy conocido, el yacimiento de Santa Tecla, un poblado prerrománico. Y esas tradiciones perviven sobre el sustrato del cristianismo y las costumbres cristianas superpuestas, pero ese culto, ese miedo a los muertos, a la Santa Compaña, ese culto a los antepasados, también existen en muchísimas tradiciones y se van transmitiendo de tradición oral, y también están presentes en la novela y están presentes también en la trama, porque aparecen algunos elementos que, bueno, no quiero desvelar, pero bueno, pues aparecen en el lugar donde aparecen los restos óseos una especie de ofrendas, ¿no? Votivas, que tienen un sentido que hay que interpretar, ¿no? Entonces, en ese lugar la mitología también es un aspecto de la trama, ¿no? Teniendo en cuenta todos los elementos que acabamos de analizar de la novela, ¿qué sentimientos espera que los lectores tengan al leer la novela? Que la lean, ¿no? O sea, que entren en la novela. O sea, para mí, conseguir que el lector se interese en la trama, que pase las páginas, que sienta el interés y el amor por los personajes, por lo que les pueda pasar, por lo que les pueda ocurrir, y que hagan sus propias cábalas, ¿no? Eso, y que disfruten con la lectura, básicamente. O sea, es como yo he disfrutado escribiéndola, ¿no? Muchas gracias, Susana. Gracias a vosotros, un placer.